Dicen que hay noches que no nos pertenecen, noches que se presentan disfrazadas de error, pero que en realidad son obra del destino. Ese arquitecto invisible que mueve los hilos de los vivos, sin que ninguno de ellos sospeche que son marionetas en una función que ya fue escrita mucho antes de que nacieran. Hay noches en que el universo decide que una persona debe estar en el lugar equivocado en el momento exacto, no para humillarla, sino para revelarle algo sobre sí misma que jamás habría descubierto de otro modo. Esa fue la clase de noche que le tocó a Lucía Salvatierra, hija de labradores, nacida entre surcos de tierra oscura y cielos abiertos, en la velada más luminosa y más cruel de su vida. Lucía tenía 22 años y las manos marcadas por el trabajo honesto, ese trabajo que la tierra exige sin piedad y que la alta sociedad finge no ver. Había crecido en la aldea de Campofrío, a 3 leguas de la ciudad de Arévalo, en una casa de paredes gruesas y ventanas pequeñas que dejaban entrar apenas lo suficiente de la luz del mundo. Era una muchacha de ojos oscuros y profundos, del color exacto de la tierra mojada tras la lluvia, y de una belleza sencilla que ella misma desconocía por completo, pues nadie se la había dicho jamás con las palabras adecuadas. La noche en cuestión era la del baile anual del Marqués de Valdecruces, el evento más esperado y exclusivo de toda la provincia, una velada a la que se accedía únicamente por invitación entregada en mano, con sello lacrado y el escudo de armas de la familia grabado en dorado. Lucía no había sido invitada, ni pertenecía a aquel mundo que olía a perfume francés y vanidad empolvada, pues jamás lo había rozado siquiera con la punta de los dedos. Sin embargo, aquella noche, una cadena de pequeños errores la condujo hasta las puertas iluminadas de la mansión Valdecruces, como si el destino hubiera estado tejiendo ese camino desde hacía años, con la paciencia callada de quien sabe que el momento llegará cuando deba llegar. Todo comenzó con un encargo que su madre le pidió que entregara antes del anochecer en casa de doña Remedios, la modista del pueblo, quien a su vez le pidió que llevara un paquete urgente a la mansión del marqués, pues uno de los vestidos encargados para la velada no había sido recogido a tiempo. Lucía, obediente y sin malicia, tomó el paquete bajo el brazo y echó a andar por el camino empedrado que conducía a la mansión, calculando que llegaría, entregaría el encargo en la puerta de servicio y regresaría a casa antes de que su madre terminara de cocer la sopa. Sin embargo, cuando llegó, la puerta de servicio estaba cerrada a cal y canto y los criados, completamente desbordados por los preparativos de la velada, la condujeron por error a través de la entrada principal, por entre las columnas de mármol iluminadas con antorchas, y antes de que Lucía pudiera protestar o dar media vuelta, ya se encontraba dentro. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si llevas ya unos minutos acompañándonos esta noche, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber de dónde llega cada persona que se sienta a escuchar estas historias, porque hay algo profundamente hermoso en imaginar que, en distintos rincones del mundo, alguien está sintiendo exactamente lo mismo que tú en este momento, y eso nos hace a todos, de alguna manera, un poco menos solos. El salón principal de la mansión Valdecruces era una herida de luz y esplendor que golpeó a Lucía directamente en el pecho en cuanto cruzó el umbral. Cientos de velas ardían en arañas de cristal que colgaban del techo como constelaciones artificiales, derramando una luz dorada y tibia sobre los vestidos de seda, los collares de perlas y las pelucas empolvadas de una sociedad que se había vestido con todo el peso de su fortuna para ser vista y admirada. El suelo era de mármol blanco con venas de oro, pulido hasta convertirse en un espejo que devolvía el reflejo de aquel mundo brillante y perfectamente ensayado, donde cada gesto, cada sonrisa y cada reverencia había sido calculado con la precisión de quien lleva toda una vida aprendiendo a fingir. Lucía se detuvo en el umbral como si hubiera chocado contra una pared invisible hecha de terciopelo y condescendencia. Su vestido era de algodón oscuro,
lavado tantas veces que el color había cedido en los bordes, volviéndose un gris apagado. Y tenía un descosido en el dobladillo del lado izquierdo que ella misma había intentado remendar con hilo de otro color. Una pequeña cicatriz de pobreza honesta cosida con dedos cansados. Sus zapatos eran de cuero simple, sin hebilla ni adorno, y su cabello, recogido a prisa por manos que no habían tenido espejo, se deshacía en pequeños mechones oscuros alrededor de su rostro, como si hasta su propio cabello hubiera decidido revelar que ella no estaba allí por voluntad propia. No llevaba joyas, ni abanico bordado, ni ninguno de los accesorios que convertían a una mujer en parte aceptable del paisaje de aquel salón. Y sin embargo, había en la manera en que Lucía se sostenía de pie, con la espalda recta y el mentón apenas levantado, algo que ningún corsé ni ningún collar de diamantes podría haber otorgado. Una dignidad natural, silenciosa y sin pretensiones, hija directa de la honestidad y del trabajo. Era la clase de dignidad que no se compra con dinero, ni se aprende en los salones de la aristocracia, porque nace del alma, y las almas nobles no consultan el libro de linajes para saber si tienen permiso de existir. Por un instante nadie la vio, o quizás todos la vieron al mismo tiempo, y el instante siguiente fue ese silencio peculiar que no es silencio, sino el sonido de los ojos clavados en la piel ajena con intención de hacer daño. Entonces una dama de azul la miró con el arco de la ceja levantado, y luego otra murmuró algo al oído de su vecina con una sonrisa afilada como un cristal roto, y luego una tercera soltó una risa que se extendió por el salón como una grieta en el hielo, y el veneno de la crueldad aristocrática comenzó a destilarse en el ambiente con la misma inevitabilidad con que la oscuridad se instala cuando el sol se pone. Lucía lo sintió antes de escucharlo. Esa clase particular de frío que no viene del aire, sino de los corazones cerrados de quienes confunden el privilegio con el valor. Ella no sabía aún que aquella noche cambiaría su vida para siempre, que cada burla y cada mirada despectiva que estaba a punto de recibir sería el precio necesario de algo extraordinario. No sabía que al otro extremo del salón había un hombre que también la estaba mirando, pero de una manera completamente distinta, con unos ojos que llevaban años vaciando su alma buscando algo que valiera la pena ver. Y esa noche, sin haberlo buscado, sin saberlo, sin merecerlo menos que nadie, lo había encontrado. La crueldad tiene una forma muy particular de moverse en los salones elegantes. No avanza a grandes zancadas ni anuncia su llegada con estruendo, sino que se filtra lentamente, como el agua entre las grietas del mármol, silenciosa y fría, hasta que ya es demasiado tarde para ponerse a salvo. No necesita levantar la voz ni empuñar ningún arma visible, porque sus armas preferidas son otras. La mirada que barre de arriba abajo con desdén calculado, la sonrisa que no llega a los ojos, la risa que se apaga justo cuando te acercas lo suficiente para escucharla. Y en el salón del Marqués de Valdecruces, aquella noche, la crueldad encontró un blanco fácil desprovisto de armadura y de aliados, parado en el umbral, con un vestido de algodón desgastado y los ojos muy abiertos. Fue la condesa de Miraflores quien dio el primer golpe visible, aunque lo hizo con la delicadeza fingida que solo las personas verdaderamente maliciosas saben emplear. Era una mujer de 40 y tantos años vestida de carmesí profundo, con un collar de rubíes que le rodeaba el cuello como una herida orgullosa, y una sonrisa que llevaba décadas practicando frente al espejo hasta perfeccionarla como arma de salón. Se acercó a su grupo de compañeras con el abanico a medio desplegar y la voz apenas elevada sobre el murmullo general, lo justo para ser escuchada por las personas adecuadas, y comentó con tono de inocencia calculada que alguien debía haber confundido las puertas, pues estaba segura de que la entrada de la cocina se encontraba en el ala opuesta de la mansión. Las risas que siguieron no fueron estridentes ni brutales, sino de esa variedad refinada que resulta más hiriente que cualquier insulto directo, porque viene envuelta en terciopelo y perfume, y llega al corazón antes de que uno haya tenido tiempo de levantar las defensas. Doña Catalina Fuentes, esposa de un varón sin tierras,
pero con apellido intachable. Se llevó el abanico a los labios con afectación exagerada y observó que el vestido de la intrusa parecía haber sobrevivido a por lo menos 3 generaciones de labores del campo, lo cual era, en su opinión, todo un logro de la costura popular. Otra dama más joven, de nombre Isabel Carreño, que aún no había aprendido que la crueldad sin elegancia es solo vulgaridad con pretensiones, añadió en voz alta que las manos de aquella muchacha decían más sobre su origen que cualquier apellido podría jamás borrar. Lucía lo escuchó todo. Cada palabra llegó a ella nítida, con la claridad despiadada que tienen los sonidos en las habitaciones de mármol, donde incluso los susurros rebotan y encuentran siempre a su destinatario. Sintió que la sangre le subía al rostro en una oleada de calor que no era exactamente vergüenza, o al menos no solo vergüenza, sino también esa mezcla confusa de rabia y dolor que experimenta a una persona honesta cuando comprende que está siendo juzgada por cosas que no eligió. Su cuna, su ropa, sus manos trabajadas. Se quedó quieta, sin dar media vuelta, sosteniendo el paquete de la modista contra su pecho como si fuera lo único sólido en un mundo que de pronto se había vuelto líquido y traicionero. Hubo un instante en que Lucía pensó en marcharse, en dar la vuelta silenciosamente y desaparecer por donde había venido, borrarse de aquel lugar como se borra un error de una página importante. Pero sus pies no obedecieron esa orden, y ella misma no supo explicarse por qué, si era terquedad o miedo, o algún instinto más antiguo que ambos que le decía que huir sería darles a esas mujeres algo que no merecían, la certeza de haberla vencido. Así que permaneció de pie, con la espalda recta y el mentón apenas levantado, mirando un punto fijo en el aire con los ojos ligeramente brillantes, ese brillo particular que tienen los ojos de las personas que se están negando a llorar con una determinación que casi duele de ver. El salón siguió girando a su alrededor con su música y sus velas y sus conversaciones doradas, completamente indiferente a la pequeña tragedia que se desarrollaba en uno de sus rincones. Porque los salones elegantes son máquinas perfectamente calibradas para ignorar el sufrimiento ajeno, siempre que dicho sufrimiento no interrumpa el baile. La orquesta ejecutaba un vals con esa ligereza mecánica y brillante que tienen las piezas de salón cuando son interpretadas por músicos bien pagados, y las parejas giraban sobre el mármol como planetas en una órbita perfecta, cerrada sobre sí misma, sin espacio para intrusos de vestido gris y manos callosas. Nadie salió a defender a Lucía, porque en aquel mundo nadie salía en defensa de quienes no podían devolver el favor con alguna moneda de poder, de influencia o de apellido. Lucía respiró hondo, ese tipo de respiración profunda y lenta que es en realidad una plegaria sin palabras. Una petición urgente dirigida a nadie en particular para que el tiempo avance o el paquete que apretaba contra su pecho se entregue solo y la libere de dar un paso más en aquella dirección. Sus ojos recorrieron el salón buscando algún criado a quien pudiera entregar el encargo de Doña Remedios y marcharse por fin de aquel lugar que la expulsaba con cada mirada. Pero todos los criados se movían deprisa con bandejas de cristal y copas llenas de vino tinto oscuro, ajenos a ella como lo estaban todos los demás. El descosido del dobladillo de su vestido, aquella pequeña cicatriz de hilo equivocado que ella creía imperceptible, ardía ahora en su conciencia como si fuera una llaga visible desde cada rincón del salón. Y fue entonces, mientras sus ojos viajaban sin rumbo fijo buscando una salida o un rostro que no tuviera el gesto afilado del desprecio, cuando su mirada cruzó por primera vez con la de un hombre al otro extremo de la sala. Era alto, de traje oscuro entre toda aquella marea de colores, con los brazos cruzados y la postura de quien observa sin participar, de quien ha decidido estar presente en cuerpo, pero se ha reservado el derecho de no pertenecer del todo a ningún lugar. No sonreía, no reía, no susurraba nada al oído de nadie. La miraba a ella directamente, sin disimulo, sin la condescendencia que habían mostrado todos los demás, con una expresión que Lucía no supo descifrar en aquel primer instante, pero que mucho más tarde reconocería como la única cosa que nadie en ese salón le había ofrecido hasta entonces.
el simple y devastador acto de ser vista. Hay hombres que construyen sus mansiones hacia afuera, levantando muros cada vez más altos y salones cada vez más luminosos para que nadie pueda asomarse al interior y descubrir el vacío que habita en el centro. El marqués Alejandro de Valdecruces era uno de esos hombres, poderoso en apariencia, admirado en sociedad, temido en los negocios y tan profundamente solo en su interior que su alma se parecía menos a un palacio y más a una tumba para los vivos. Uno de esos lugares donde todo el esplendor visible es en realidad un homenaje a algo que ya no existe. Tenía 38 años, el apellido más antiguo de la provincia y una reputación construida a ladrillo sobre la base de una voluntad de hierro que muy pocos sabían que le costaba mantener una cantidad de esfuerzo silencioso que habría quebrado a un hombre menos orgulloso. Había heredado el marquesado a los 22 años, cuando su padre murió dejando deudas ocultas, una mansión que se caía por dentro mientras brillaba por fuera, y la obligación tácita de mantener el apellido Valdecruces a la altura que las generaciones anteriores habían establecido sin importar el precio personal. Que eso requiriera. Alejandro lo pagó todo. Pagó las deudas con años de trabajo que la aristocracia consideraba impropio de su rango. Pagó el esplendor de los salones con una soledad que nunca confesó a nadie. Y pagó la admiración de la sociedad con la renuncia silenciosa a cualquier cosa que se pareciera a la autenticidad. Se había casado una vez, a los 28 años, con una dama de familia ilustre cuyo nombre ya casi no pronunciaba. No porque el dolor fuera insoportable, sino porque la ausencia de dolor era en sí misma la herida más difícil de explicar. El matrimonio había sido un acuerdo entre apellidos, frío y correcto desde el principio, y cuando ella murió de fiebres 3 años después, Alejandro descubrió con una mezcla de culpa y alivio que lloraba más la pérdida de lo que nunca fue que la pérdida de lo que realmente había tenido. Desde entonces, los bailes anuales en la mansión Valdecruces eran para él una obligación del cargo, no un placer. Los organizaba con precisión y elegancia porque así lo exigía el protocolo de su posición. Pero durante toda la velada se movía entre sus invitados con la distancia calculada de quien cumple un papel sin creer en él, estrechando manos, inclinando la cabeza, pronunciando las palabras correctas en el orden correcto, mientras una parte de él permanecía al margen de todo aquello, observando desde algún rincón interior donde ningún título ni ninguna obligación social tenía jurisdicción. Sus criados lo conocían bien. Sabían que después de las primeras 2 horas de salón, el marqués encontraba siempre un pretexto para retirarse al lateral de la sala, junto a la columna más alejada de la orquesta, y desde allí contemplaba el espectáculo humano con la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo estudiando una obra de teatro cuyo desenlace ya conoce. Eso estaba haciendo precisamente cuando Lucía cruzó el umbral equivocado: observar. Sus ojos, oscuros y acostumbrados a leer los salones, como se lee un texto conocido de memoria, identificaron a la muchacha de inmediato, no porque destacara en el sentido que la sociedad entiende por destacar, sino porque era la única persona en aquel salón que no estaba representando ningún papel. Todos los demás habían llegado disfrazados de sí mismos, envueltos en capas de tela, cara y gestos ensayados, construyendo la versión pública de su identidad con la dedicación de actores veteranos. Lucía, en cambio, estaba simplemente allí, sin artificio, sin estrategia, con su vestido honesto y sus manos que contaban la verdad de su vida sin pedir permiso a nadie. Alejandro observó cómo comenzaban las murmuraciones con esa frialdad analítica que los años de salón le habían dado, capaz de identificar el veneno social en sus primeras fases con la misma precisión con que un médico reconoce los síntomas de una enfermedad antes de que el paciente comprenda que está enfermo. Vio el abanico de la condesa de Miraflores moverse con ese ritmo particular que anunciaba siempre la llegada de un comentario mordaz. Vio las cabezas inclinarse unas hacia otras en ese gesto universal de la conspiración de salón. Y escuchó, aunque estaba demasiado lejos para distinguir las palabras exactas, el sonido inconfundible de las risas afiladas que crecían en el grupo de damas como una llama a la que alguien acabara de añadir combustible.
Conocía ese sonido. Lo conocía demasiado bien y le producía el mismo efecto que un sabor amargo en la boca. Una náusea suave pero persistente que ninguna cantidad de vino podía borrar del todo. Lo que sucedió a continuación fue algo que Alejandro de Valdecruces no supo explicarse aquella noche, ni al día siguiente, ni durante muchas semanas más, pues pertenecía a esa categoría de impulsos que se resisten al análisis porque nacen en una zona del alma donde la razón no tiene acceso. Sus ojos regresaron a la muchacha del vestido gris, a Lucía, que permanecía de pie con la espalda recta y los ojos brillantes de una batalla librada en silencio, y algo en él se movió con la brusquedad silenciosa de un mecanismo que llevaba años oxidado y de pronto recuerda para qué fue construido. No era lástima, se dijo a sí mismo con la severidad de un hombre que ha aprendido a desconfiar de sus propios sentimientos. La lástima era una emoción condescendiente que él detestaba tanto en los demás como en sí mismo. Era algo más antiguo y más difícil de nombrar, algo que tenía que ver con el reconocimiento, con la sensación perturbadora de verse reflejado en alguien completamente distinto, pues también él estaba en aquel salón sin pertenecer del todo a él. También él llevaba años siendo juzgado por su apariencia y su apellido en lugar de por lo que guardaba en su interior. También él conocía de primera mano el peso de estar rodeado de gente y sentirse solo en medio de todos. Se separó de la columna lentamente, con la determinación tranquila de quien ha tomado una decisión sin haberse dado cuenta del momento exacto en que la tomó. El salón seguía girando a su alrededor con su música y sus conversaciones y su luz dorada que no iluminaba nada importante. Y él caminó entre todo aquello como quien atraviesa un río conocido, sin prisa, sin mirar a los lados, con los ojos puestos en el otro extremo de la sala y en la muchacha de ojos oscuros que en aquel momento lo miraba también a él, sin saber todavía que ese cruce de miradas era el primero de una historia que ninguno de los dos había pedido y que, sin embargo, les pertenecería para siempre. Existen gestos que no necesitan palabras para ser comprendidos, actos que hablan con una elocuencia que ningún discurso podría igualar, porque pertenecen al lenguaje más antiguo y más verdadero que existe, el de los cuerpos en movimiento, el de las decisiones tomadas ante testigos, el de la voluntad que se planta frente al mundo y dice en silencio: aquí estoy. Y esto es lo que pienso, y no me importa en absoluto lo que opinen al respecto. Alejandro de Valdecruces comprendió todo esto en el instante preciso en que sus pies comenzaron a moverse, cuando el salón entero era aún una marea de música y conversaciones doradas, y él ya había decidido, sin deliberación y sin retorno, cruzarlo de un extremo al otro. No fue una decisión racional, sino de esa otra clase de decisiones que se forman en el lugar donde la razón no alcanza y donde vive, agazapado y silencioso, lo más verdadero de cada persona. Dio los primeros pasos con la calma estudiada de quien lleva décadas aprendiendo a moverse en espacios donde todas las miradas son potencialmente hostiles, con esa postura inconfundible del marqués de Valdecruces que sus invitados conocían bien, la espalda completamente recta, la mandíbula apenas apretada, los ojos fijos en un punto delante de él con una determinación que no admitía desvíos ni interrupciones. Pero esta vez había algo diferente en su modo de avanzar, algo que los observadores más atentos del salón comenzaron a percibir con una mezcla de curiosidad y alarma creciente, pues el marqués no se dirigía hacia ninguno de sus ilustres invitados, no caminaba en dirección a la mesa de los licores, ni hacia el grupo de nobles que lo aguardaba junto a la ventana, sino en dirección opuesta a todo ello, en dirección al único rincón del salón donde nadie con su apellido y su posición debería tener ningún asunto. La condesa de Miraflores fue la primera en comprender lo que estaba ocurriendo, y el abanico carmesí se detuvo a medio vuelo como si la mano que lo sostenía hubiera olvidado de pronto su función. Doña Catalina Fuentes dejó incompleta la frase que estaba pronunciando. Con la boca entreabierta y los ojos siguiendo la trayectoria del marqués, con la expresión de quien observa un fenómeno natural,
que desafía todas sus certezas previas sobre el funcionamiento del mundo. La orquesta siguió tocando porque la orquesta no sabía nada y porque la música tiene esa virtud o ese defecto de continuar ajena a los dramas humanos que se desarrollan bajo sus notas. Pero el murmullo de las conversaciones fue apagándose en ondas concéntricas a medida que más y más personas seguían la dirección de la mirada de los que ya habían comprendido, y el silencio se fue extendiendo por el salón como una mancha lenta de tinta en papel blanco, hasta que las 12 varas de mármol pulido que los separaban se habían convertido en 6, y luego en 3, y luego en nada, y el marqués de Valdecruces estaba de pie frente a ella, más alto de lo que ella había calculado desde el otro extremo del salón, con esos ojos oscuros que no tenían en absoluto la expresión que ella habría esperado encontrar en ellos si hubiera tenido tiempo de esperar algo. No había condescendencia en esa mirada, ni curiosidad morbosa, ni la benevolencia paternalista de quien se acerca a un animal herido con la intención de demostrar su propia generosidad ante el público. Había algo mucho más desconcertante. Una seriedad profunda y sin adornos, la clase de mirada que mira de verdad, que ve lo que hay en lugar de lo que quisiera ver o lo que le conviene ver, y que en su honestidad resulta más íntima y más aterradora que cualquier declaración. Se detuvo a exactamente un paso de distancia, ni más cerca ni más lejos, con esa precisión inconsciente que tienen los cuerpos cuando han tomado una decisión que la mente todavía no ha terminado de formular del todo. Inclinó la cabeza levemente, no el gesto mínimo y mecánico que había estado repitiendo toda la noche para saludar a condes y baronesas, sino una inclinación real, con peso específico, que era en sí misma una forma de lenguaje. Y luego extendió la mano derecha, enguantada de blanco inmaculado, con la palma hacia arriba y los dedos apenas abiertos, y dijo con una voz que llevaba en su interior toda la gravedad de su apellido y toda la calidez de algo más antiguo que cualquier título: ¿Me concedéis este baile? El salón contuvo el aliento. No fue una metáfora. Fue un fenómeno físico y colectivo. Ese instante en que decenas de personas dejan de respirar al mismo tiempo, porque lo que acaban de presenciar ha suspendido por un momento las funciones normales del cuerpo. Lucía miró la mano extendida, esa mano blanca y poderosa que le ofrecía algo que nadie en aquel salón habría imaginado que le sería ofrecido jamás, y sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se volvía de pronto inestable, como si la certeza que lo sostenía todo, la certeza de su lugar en el mundo y del lugar de los demás, se hubiera disuelto en un instante y hubiera que construirla de nuevo desde los cimientos. Tuvo que resistir el impulso de mirar hacia atrás, hacia la puerta por donde había entrado, porque una parte de ella seguía diciéndole que aquello era un error, que aquel hombre se había confundido de persona, que la mano extendida no podía ser para ella. Pero la miró a los ojos, y en los ojos del marqués no había confusión alguna. Había una claridad que dolía un poco, del mismo modo que duele la luz cuando los ojos han estado demasiado tiempo en la oscuridad. Lucía respiró, tomó la mano que le ofrecían con dedos que temblaban apenas lo suficiente para que él lo sintiera, y lo suficiente para que ella lo supiera, y dejó que la condujera hacia el centro del salón bajo la mirada atónita de 120 personas que en ese momento comprendieron, cada una a su manera y con consecuencias distintas, que aquella noche en la mansión Valdecruces iba a terminar de una forma que ninguno de ellos había previsto cuando se vistieron de gala y subieron a sus carruajes pensando que conocían perfectamente el papel que les correspondía representar. Hay una clase de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo demasiado denso para que los ruidos normales puedan atravesarlo. El silencio que se instala cuando el mundo contiene el aliento porque acaba de ocurrir algo que desafía el orden establecido y que ninguna convención social tiene protocolo para gestionar. Ese fue el silencio que envolvió el salón del marqués de Valdecruces en el instante en que Alejandro condujo a Lucía hacia el centro de la pista, con la mano de ella apoyada en la suya como una hoja pequeña sobre la palma de un roble, y la orquesta que había seguido tocando ajena al drama humano que se desarrollaba a sus pies.
Recibió una mirada del marqués que bastó para que el director de los músicos comprendiera sin necesidad de palabras que debía iniciar un vals y que debía hacerlo ahora. El arco del primer violín se alzó. Las notas comenzaron a caer sobre el mármol blanco como gotas de algo muy antiguo, y Alejandro de Valdecruces posó una mano en la cintura de Lucía Salvatierra, con la misma gravedad serena con que habría firmado el documento más importante de su vida. Lucía no sabía bailar un vals con la precisión que el salón exigía, y él lo supo en cuanto sus cuerpos encontraron el primer tiempo de la música, en cuanto sintió bajo su mano la leve rigidez de alguien que está contando mentalmente los pasos para no cometer un error. Pero en lugar de corregirla con el gesto condescendiente que cualquier otro noble habría empleado, ajustó imperceptiblemente el ritmo de su propio cuerpo para acompasarlo al de ella, ralentizando apenas la rotación del vals, conduciéndola con una firmeza tan suave que Lucía tardó varios compases en comprender que no era ella quien seguía la música, sino él quien seguía a ella. Y esa comprensión le produjo una emoción tan inesperada que tuvo que fijar los ojos en un punto cualquiera de la chaqueta, oscura del marqués, para que no se le notara en el rostro. Nadie en el salón lo percibió, porque desde afuera la pareja giraba con una fluidez que desmentía cualquier diferencia entre sus orígenes, como si el vals hubiera decidido ponerse del lado de ambos y borrar por el tiempo que durase la música todas las distancias que el mundo se había esforzado tanto en mantener. Giraban en silencio, los dos, con la concentración compartida de quienes están haciendo algo por primera vez y saben que lo que ocurra en los próximos minutos importará mucho más de lo que están en condiciones de admitir. Lucía miraba hacia un punto fijo sobre el hombro del marqués, porque mirarlo directamente a los ojos requería un valor que todavía no tenía del todo. Y él la miraba a ella con esa atención plena e incómoda de los hombres que han pasado demasiado tiempo sin tener nada verdadero frente a sí. El paquete de la modista había quedado abandonado en algún rincón del salón, olvidado como se olvidan todos los pretextos cuando la verdadera razón de estar en un lugar termina por revelarse. Fue él quien habló primero, con la voz baja de quien no quiere que sus palabras lleguen más lejos de donde deben llegar. «No teníais intención de venir esta noche, ¿verdad?» No era una pregunta de cortesía, de esa clase de preguntas vacías que los nobles de su rango formulan para llenar el tiempo entre una obligación social y la siguiente. Era una pregunta real, y Lucía lo supo porque tenía el peso específico de las cosas que se preguntan cuando a quien pregunta le importa genuinamente la respuesta. Dudó un instante, con ese instinto antiguo de las personas de clase baja que han aprendido que la verdad dicha sin adornos puede resultar cara en ciertos ambientes, y luego decidió, con una determinación que le vino de algún lugar que no supo identificar, que si había algo que no estaba dispuesta a ofrecerle al marqués de Valdecruces aquella noche, era una mentira. «No», dijo simplemente, sin elaborar, sin disculparse, y sintió que esa única sílaba pesaba más que cualquier discurso que hubiera podido construir. Alejandro no sonresurró, cedió de una manera que era casi lo mismo que una sonrisa, o quizás algo mejor. La relajación involuntaria de un hombre que recibe sin esperarlo algo que llevaba mucho tiempo sin encontrar. Giraron 2 veces más antes de que él volviera a hablar, y cuando lo hizo, sus palabras llegaron en voz aún más baja, casi para sí mismo, como si las estuviera pensando en voz alta sin haber tomado la decisión consciente de compartirlas. «Yo tampoco». Lucía alzó los ojos entonces y lo miró por primera vez directamente, sin el escudo de la mirada desviada, y encontró en él exactamente lo que no esperaba encontrar en el rostro del hombre más poderoso del salón. Una soledad tan familiar que reconocerla le produjo algo parecido al vértigo. Esa sensación extraña de asomarse a un espejo y descubrir que el reflejo no es exactamente el tuyo, pero se le parece de una manera que no puedes explicar con palabras. El vals seguía girando, y el salón seguía mirando con su mezcla de escándalo y fascinación, y esa envidia específica que solo sienten quienes comprenden que están presenciando algo que ellos mismos nunca se habrían atrevido a hacer.
La condesa de Miraflores había cerrado el abanico por completo y los sostenía en el puño con una fuerza que arrugaba las varillas de nácar. Y doña Catalina Fuentes había encontrado de pronto un interés repentino y profundo en el cuadro de paisajes que decoraba la pared opuesta. Ninguna de las damas que habían reído a costa de Lucía hacía apenas un cuarto de hora era capaz ahora de sostener la mirada de nadie. Porque hay una justicia particular en ser testigo de la reivindicación de alguien a quien acabas de humillar, una justicia que no necesita tribunales ni sentencias porque se ejecuta a sí misma en tiempo real y delante de todos. Cuando la última nota del vals se disolvió en el aire dorado del salón, Alejandro no soltó la mano de Lucía de inmediato, sino que la retuvo un instante más, el tiempo exacto que tarda en formarse una decisión que todavía no tiene nombre, pero que ya es irreversible. Y Lucía, que había llegado aquella noche a entregar un paquete de modista y a marcharse antes de que su madre terminara la sopa, supo con una certeza que no necesitaba explicación que algo en su vida había cambiado de dirección para siempre, silenciosamente y sin pedirle permiso, del mismo modo en que cambia el rumbo de un río cuando tropieza con una piedra lo suficientemente grande como para que el agua no tenga más opción que encontrar un nuevo cauce. Las tormentas sociales no tienen el sonido dramático de las tormentas del cielo, no traen relámpagos visibles ni truenos que sacudan las paredes, pero son capaces de arrasar con la misma eficiencia silenciosa y devastadora, dejando a su paso una destrucción que a veces tarda años en hacerse del todo visible. La tormenta que comenzó a gestarse en el salón del Marqués de Valdecruces, en el momento exacto en que el último acorde del vals se apagó, fue de esa clase. Invisible a simple vista, pero cargada con la electricidad específica de los privilegios heridos, de los orgullos pisoteados y de las jerarquías desafiadas, por alguien que, según todas las leyes no escritas de aquel mundo, no debería haber tenido ni la audacia ni la oportunidad de hacerlo. Y como todas las tormentas de esa naturaleza, tardó exactamente lo que tarda en consultarse entre susurros, en pasarse recados discretos de un grupo a otro, en cruzar el salón bajo la forma de miradas cargadas de intención. El conde de Peñalver fue el primero en acercarse al marqués con esa sonrisa ancha y falsa, que es en realidad la máscara de una reprimenda que su portador no se atreve a formular directamente. Era un hombre de pelo blanco y apellido antiquísimo que llevaba décadas ejerciendo la función no oficial de guardián de las convenciones sociales de la provincia y que había visto en lo sucedido aquella noche una grieta en el orden que le correspondía, por posición y por temperamento, ayudar a cerrar. Le palmeó el brazo al marqués con una familiaridad que era en sí misma una forma de presión y le dijo, con la voz grave de quien enuncia una verdad que se da por sobreentendida, que esperaba que lo de esa noche fuera una de sus conocidas excentricidades y no el preludio de algo que pudiera dar lugar a habladurías inconvenientes. Alejandro lo miró sin responder, con esa mirada fría y perfectamente educada, que era su manera más elegante de comunicar que la opinión de su interlocutor no le interesaba en lo más mínimo. Y el conde de Peñalver se retiró con la sonrisa algo menos ancha y la certeza incómoda de que la grieta que había venido a cerrar acababa de ensancharse un poco más. Lucía, mientras tanto, había aprovechado el final del vals para buscar con los ojos la salida más cercana, porque había en ella un instinto de supervivencia muy afinado que le decía que la magia de aquella media hora tenía los minutos contados, y que la realidad, que había esperado pacientemente fuera del salón, estaba a punto de entrar reclamando su espacio con todo el peso de lo que era. Recogió el paquete de la modista, que un criado desconcertado le devolvió sin saber muy bien qué hacer con él, y se encaminó hacia la puerta lateral con pasos rápidos y silenciosos, con la cabeza ligeramente inclinada y los hombros tensos de quien espera que alguien la detenga, y al mismo tiempo reza para que nadie lo haga. Las damas que la habían ridiculizado antes del baile la dejaron pasar ahora en silencio, con los ojos clavados en otro punto del salón, practicando esa ceguera selectiva que es la forma aristocrática de admitir una derrota sin pronunciar las palabras. Fue el joven ayuda de cámara del marqués, un muchacho llamado Esteban, que tenía la costumbre de observarlo todo y la prudencia de no comentar casi nada,
quien interceptó a Lucía antes de que llegara a la puerta, no para retenerla, sino para preguntarle con toda la amabilidad de que era capaz su nombre y el lugar de donde venía, porque su señor dijo con una neutralidad cuidadosamente construida: necesitaría ambas cosas. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos y el corazón golpeando con una fuerza que le parecía imposible que el joven no pudiera escuchar. Y hubo en ella un instante de duda genuina, ese instante de la encrucijada en que todos los caminos parecen igualmente imposibles, y uno comprende que la elección que haga en los próximos segundos tendrá consecuencias que no es capaz de calcular del todo. Luego respiró y dijo su nombre, Lucía Salvatierra, de Campofrío, y salió al aire frío de la noche con la certeza extraña de que acababa de dejar algo dentro de aquel salón que no iba a poder recoger, algo que ya no le pertenecía del todo. Alejandro la vio marcharse desde el otro extremo del salón, entre las palmadas en el hombro y los comentarios velados de quienes venían a expresarle su opinión envuelta en cortesía. Y sintió algo que no supo nombrar en aquel momento, y que solo mucho más tarde identificaría como la sensación específica de ver alejarse algo que importa antes de haber tenido tiempo de asegurarlo. Llamó a Esteban con un gesto mínimo y el muchacho se acercó con esa presteza de los buenos ayudas de cámara que saben leer los gestos de su señor, mejor que ningún libro. Cuando Esteban le entregó el nombre y el lugar de procedencia de la muchacha, el marqués lo repitió en voz baja una sola vez: Lucía Salvatierra. Campofrío, como si estuviera grabándolo en algún lugar que no estuviera al alcance del ruido y de las opiniones del mundo. Lo que Alejandro descubrió en los días siguientes, cuando envió discretamente a Esteban a Campofrío para recabar información, lo dejó durante varias horas en un silencio tan profundo que sus criados temieron que algo malo hubiera ocurrido. Lucía no había llegado a la mansión aquella noche por ninguna clase de estrategia ni de ambición. No era una muchacha de buena familia venida a menos que hubiera visto en el baile del marqués una oportunidad disfrazada de encargo, ni una aventurera de provincias buscando fortuna entre las arañas de cristal. Era exactamente lo que parecía: la hija de un labrador honesto que había entrado por la puerta equivocada con un paquete bajo el brazo y que había resistido la humillación pública con una dignidad que ningún código de caballería le había enseñado, porque esa dignidad era simplemente suya, innata y sin pretensiones. La clase de nobleza que no figura en ningún libro de heráldica porque no necesita que nadie la registre para ser real. Esa revelación, lejos de enfriar el interés que había comenzado a arder en él aquella noche, lo avivó con la misma intensidad con que el viento aviva las brasas que parecían extintas. Porque había algo profundamente perturbador y al mismo tiempo profundamente liberador en descubrir que lo había conmovido en Lucía Salvatierra no era un accidente ni una ilusión, sino precisamente la verdad más desnuda y más inquebrantable de todo lo que ella era. Dicen que la verdadera nobleza no se hereda con los títulos ni se aprende en los salones, sino que crece silenciosamente en los lugares donde nadie la espera, entre las grietas de la piedra más áspera, con la misma obstinación serena con que una flor encuentra su camino hacia la luz a través del mármol más duro, sin que nadie le haya dicho que es posible, sin que nadie le haya dado permiso de existir. Alejandro de Valdecruces tardó 3 días en tomar la decisión de ir a Campofrío, 3 días en los que se sentó frente a la chimenea del estudio de su mansión vacía y sostuvo conversaciones silenciosas consigo mismo que fueron en realidad el sonido de un hombre derrumbando, uno a uno y con sus propias manos, los muros que había tardado toda una vida en construir. No fue una decisión fácil, porque las decisiones verdaderas nunca lo son, y esta en particular exigía algo que el marqués de Valdecruces no había entregado jamás a nadie: el riesgo limpio y desnudo de presentarse ante otra persona sin el escudo del apellido, sin la armadura del poder, con nada más que la verdad de lo que sentía. Partió una mañana de niebla baja, sin escolta y sin anuncio previo, en un carruaje sencillo que sus criados miraron con la misma expresión con que habrían mirado cualquier otro fenómeno inexplicable de la naturaleza.
El camino a Campofrío era de tierra compacta y piedras sueltas, flanqueado de encinas bajas y campos que en aquella época del año tenían el color ocre y tranquilo de las cosas que han terminado su trabajo y esperan pacientemente el momento de comenzar de nuevo. Alejandro miró el paisaje por la ventanilla del carruaje con una atención nueva, la atención de alguien que está aprendiendo a ver el mundo desde una altura distinta a la de siempre, y encontró en aquella llanura austera y honesta una belleza que los jardines diseñados de su mansión, con toda su perfección calculada, nunca habían sido capaces de ofrecerle. Lucía estaba en el huerto cuando llegó el carruaje, con las manos en la tierra y el cabello recogido sin ceremonia. Exactamente como había sido aquella noche en el salón del marqués antes de que nadie le dijera que debía avergonzarse de ello. Lo vio descender del carruaje desde el otro lado de la verja de madera y se quedó quieta un instante, con las manos todavía hundidas en la tierra oscura, porque la mente tarda siempre un momento en aceptar la presencia de algo que considera imposible en el lugar donde lo imposible acaba de aparecer. Luego se limpió las manos lentamente en el delantal, con una calma que le costó más de lo que habría querido admitir, y caminó hacia la verja con la misma espalda recta y el mismo mentón apenas levantado con que había permanecido de pie en el salón más cruel de la provincia. «No deberíais estar aquí», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que él la escuchara, y en su voz no había hostilidad sino algo más complicado. La defensa instintiva de alguien que ya ha sido herido una vez por creer en lo que parecía demasiado bueno para ser real. Alejandro sostuvo su mirada sin apartar los ojos y respondió con una sencillez que no tenía nada del lenguaje ornamentado de los salones. «Lo sé. Y sin embargo, aquí estoy». Hubo un silencio entre los dos que no era vacío, sino todo lo contrario. Uno de esos silencios que están llenos hasta los bordes de todo lo que todavía no se ha dicho, pero que ya existe con la solidez de lo irreversible. Y en ese silencio Lucía escuchó algo que no era voz ni palabra, sino la confirmación de lo que una parte de ella había sabido desde que sus dedos temblaron al tomar la mano enguantada de blanco en el centro del salón de mármol. Alejandro le habló con una honestidad que lo dejó, al terminar, más liviano de lo que había estado en años, como si las palabras verdaderas tuvieran la propiedad de aligerar a quien las pronuncia en la misma medida en que enriquecen a quien las recibe. Le dijo que había pasado la mitad de su vida construyendo un mundo brillante por fuera y completamente vacío por dentro, y que en la media hora de un vals que no había planeado había encontrado más autenticidad de la que todos sus salones y todos sus títulos habían sido capaces de ofrecerle jamás. Le dijo que no venía a ofrecerle nada que ella no quisiera, que no venía armado con el peso de su apellido ni con la condescendencia de quien cree que su presencia es en sí misma un regalo, sino con la única moneda que tenía y que valía algo, la verdad de lo que sentía, sin adornos y sin garantías. Y le preguntó, con la misma voz grave y real con que le había pedido el baile, si le permitiría conocerla, no a la muchacha del vestido roto que había resistido la humillación de un salón, sino a Lucía Salvatierra entera, con su huerto y sus manos de tierra y sus ojos del color exacto de la tierra mojada tras la lluvia. Lucía no respondió de inmediato, porque las personas que han aprendido a no tomar decisiones a la ligera no abandonan ese hábito por mucho que el corazón les diga que se apresuren. Miró el carruaje sencillo, miró las manos del marqués que ya no llevaban gantes blancos, sino que estaban desnudas y ligeramente torpes, como las manos de alguien que ha decidido dejar de cubrirse, y luego miró sus propios pies descalzos sobre la tierra del huerto, y algo en ellas se resolvió con la suavidad callada de una tensión que lleva demasiado tiempo sostenida y que finalmente, en el momento exacto, decide soltarse. Abrió la verja de madera y lo dejó pasar. Dijeron en la provincia que el marqués de Valdecruces había perdido el juicio, que se había dejado llevar por un capricho de una sola noche, que la muchacha de Campofrío lo tenía hechizado con alguna artimaña de gente humilde. Dijeron muchas cosas, porque los salones nunca se quedan sin palabras cuando el mundo no se comporta según sus normas,
y porque la crueldad que no pudo humillar a Lucía, en el baile necesitaba encontrar algún otro recipiente donde derramarse. Pero Alejandro y Lucía no estaban escuchando ninguna de esas voces, ocupados como estaban en la tarea mucho más urgente e importante de construir, despacio y con cuidado, algo que ninguno de los dos había tenido antes. Un lugar en el mundo que les perteneciera de verdad, no por herencia ni por casualidad, sino por elección propia y deliberada, que es la única manera en que las cosas importantes llegan a pertenecer a alguien para siempre. Y así, en la historia de una campesina que entró por la puerta equivocada y de un marqués que llevaba años esperando en el lugar correcto sin saberlo, aprendemos que la dignidad no es un privilegio que se concede ni un adorno que se compra. Es la raíz más profunda de lo que somos, y ninguna burla, ningún vestido roto, ningún salón de mármol frío tiene el poder de arrancárnosla si decidimos, con todo lo que somos, no dejar que lo haga. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento de este relato sentiste que algo dentro de ti reconocía la lucha de Lucía o la soledad de Alejandro, entonces ya sabes que las historias verdaderas no son las que ocurren en los libros de historia, sino las que ocurren en el interior de cada persona que decide, una noche cualquiera, no agachar la cabeza. Dale like a este video si te emocionó, compártelo con alguien que necesite recordar hoy que su dignidad vale más que cualquier salón del mundo, y suscríbete para seguir recibiendo estas historias que nacen del lugar donde el alma y el tiempo se encuentran.